está en San Juan capítulo 17. Cuando Él se sube a orar y ve a sus discípulos, cada quien dispersados cada quien tomando su grupito, ¿no? El grupito de los celotes, de los que son contrabandistas, guerrilleros, del grupo de los que son más estudiosos como Mateo, más capacitados, vamos a decir. Otro grupito como Juan, que se han estudiado un poco la historia de los discípulos. ¿Sabe de dónde lo sacó Pedro a Jesús? ¿O Jesús dónde sacó a Pedro? ¿De dónde? De los embarcaderos. ¿Y saben qué hablaba de los embarcaderos? Santo Dios. Salían tarántulas, dice mi papá, serpientes y un montón de su boca. Porque lo primero que hizo cuando el gallo cantó, ¿qué fue lo primero que hizo él? Maldecir. Maldiciones salieron de su boca. Ahora, ¿de dónde las aprendió? Ya las tenía, de una cultura. Imagínense de dónde sacó a Pedro, de Tepito, mano. De ahí sacó a Pedro. Juan, que a la vez era duro, porque un día le dijo a Dios, ¿sabes qué? Que caiga fuego sobre estos que te hicieron daño. Pero era un discípulo amado, un discípulo todo amor, un discípulo que en su vocabulario estaba el amor. Era el único discípulo que se acostaba ahora sí que en el hombro de Jesús, comía de su propio plato. Imagínense qué privilegio tener a Jesús en la mesa y no ser como el fariseo que lo invita a su casa para que esté en su casa, y lo que hace este fariseo es ignorarlo. Y Dios ocupa a una mujer que es prostituta para poder lavar sus pies. Porque antes, en las tradiciones judías, cuando alguien entraba a tu casa, había un recipiente con agua y había una toallita. ¿Por qué? Porque los pies se ensuciaban, ¿no? Eran guarachitos y lodo, excremento, un montón de cosas. Entonces era una tradición que el que invitaba a alguien le lavaba los pies. Pero el fariseo invitó a Jesús solamente para tenerlo ahí, para que todos puedan decir, miren a quién tengo a Jesús. Pero nunca le hizo caso. Pero Dios ocupó una mujer para poder lavar sus pies. El discípulo amado. Pero cuando Jesús se sube, cada quien los ve por su lado. Y Él comienza a orar: Padre, te pido por los que me diste, que sean uno, como tú y yo somos uno. Y ese es el sueño del cielo. Que como iglesia, pentecosteses, bautistas, metodistas, luteranos, podamos ser uno. Porque creemos en Jesús, creemos en Dios, que Él vino a la tierra y murió por nuestros pecados. Ese es el sueño de Jesús. ¿Y saben por qué es el sueño de Jesús? Porque dice la Biblia que cuando ellos se unieron en Hechos capítulo 1 y verso 2, cuando dejaron de ser ellos, a veces no nos ponemos a pensar, es que se tardó tanto tiempo el Espíritu Santo en llegar. No, se tardaron ellos en estar juntos, en ponerse de acuerdo. Porque la Biblia dice, si dos se pusieren de acuerdo, algo aquí en la tierra, yo lo voy a hacer en los cielos. Si dos se pusieren de acuerdo. Entonces los discípulos se ponen de acuerdo, dejan de ser ellos, y a través de la comunión y a través de la unidad que viene el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, la manifestación del Espíritu Santo. Y cuando viene el Espíritu Santo, ellos comienzan a hablar con fuego. Así que Pedro, el discípulo que traicionó, que blasfemó a Jesús, fue el primero que se levantó. Ni siquiera fue Juan, el discípulo amado. Pero si se dan cuenta, de todos los discípulos, el que tuvo la muerte mejor y murió de anciano y lleno de días, ¿quién fue? Juan. Porque siempre estaba cerca de Jesús. Había una comunión íntima con Jesús.
Pero él no se levantó Pedro y comenzó a predicar con fuego, porque vino el Espíritu Santo a causa de la comunión y a causa de la unidad. Y no era necesario compartir del Evangelio. No era necesario decirle, mira lo que Jesús puede hacer en tu vida. La gente veía un montón de cosas y se llenaba de temor y se acercaban a ellos porque querían conocer de Jesús. Incluso dice Hechos que traían sus posesiones a los pies de los discípulos. Y dice la Biblia, y el Espíritu Santo añadía a los que iban a ser salvos. ¿Por qué? Por la unidad y por la comunión. Y por eso estoy contento, porque a pesar de que estamos en diferente lugar y nos llamamos diferente y tal vez somos de organizaciones diferentes, somos uno en Dios. Y cuando somos uno y cuando nos unimos con un solo propósito, el propósito de levantar el nombre de Jesús, el propósito de dar a conocer el nombre de Jesús, no mi iglesia, no tu iglesia, no mi denominación, organización, simplemente el nombre de Jesús, el Espíritu Santo se manifiesta con poder. A veces pensamos que es con ayuno, y sí, a veces pensamos que es con oración, pero hermanos, es más sencillo. Es cuando nos ponemos de acuerdo, es cuando nos unimos, es cuando dejamos de ser egoístas, es cuando dejamos de ser nosotros y dejamos que Él sea. Porque a veces amamos más el estandarte de nuestra organización, a veces amamos más, o a veces amamos más hasta a nuestros apóstoles y dejamos a Jesús a un lado. Y está bien la honra, debemos de honrar a nuestros pastores, debemos de honrar nuestra casa, debemos de amar donde Dios nos puso. Pero muchas veces ponemos una barrera cuando queremos unirnos con alguien más, con el simple hecho de levantar el nombre de Jesús. Yo no sé por qué estoy diciendo esto, pero yo iba a hablar de otra cosa, pero lo que pasa es que vienen momentos más difíciles para la iglesia, y no es para espantarlos, no, porque así como vienen tiempos más difíciles, viene una bendición grande y sobrenatural sobre la iglesia. Porque Jesús o Dios nunca va a mandar algo a la iglesia sin antes prepararla. Primero la va a preparar y después viene lo que tenga que venir. Porque está escrito que los tiempos iban a ser más complicados, los tiempos iban a ser más difíciles. Ahora, déjenme comentarles algo tan fácil y sencillo, y el pastor yo creo que conoce de historia. ¿Cuándo se multiplicó la iglesia? ¿Cuando estaban cómodos o cuando fueron perseguidos? Cuando fueron perseguidos. Es cuando se multiplicaron, es cuando se expandieron. Cada quien se fue por distintos lugares, y a esos lugares donde ellos llegaron, comenzaron a ver cristianos. Y eso es lo que va a pasar en la iglesia. Se van a comenzar a levantar contra los que conocemos de Dios, a los que amamos los principios de Dios, los principios del cielo. ¿Saben cómo está el gobierno? ¿Saben cómo está el mundo ahorita con principios que no son de Dios? Todo lo contrario a lo que viene siendo de Dios, todo lo contrario a lo que viene siendo natural. ¿Y qué vamos a hacer nosotros que creemos en esos principios? Por eso es necesario que la iglesia se una, para que el Espíritu Santo venga y traiga convicción y fortaleza y poder, para que cuando vengan a mí y tú digas, ¿quién eres? Yo soy cristiano, pues te voy a matar, pues mátame. Porque hay una convicción que está delante de mí, que es el Espíritu Santo, me da la fuerza y la fortaleza. Mateo capítulo 10, verso 5. Les mandan saludos mis pastores. No estoy aquí sin permiso. Es muy importante estar bajo autoridad, y es lo que vamos a compartir. Mi papá se llama Alfonso Silva Arias, es mi pastor y mi papá. Y mi pastora es mi mamá, es Margarita de la Rosa Juárez. Dios nos permitió estarlos apoyando allá en Tehuacán. La iglesia se llama Cornerstone Tehuacán, y mandé un mensaje al grupo de la iglesia y les dije, oren por mí 5 minutos. Vamos a compartir con nuestro hermano del pastor Noé su iglesia. Oren por mí. Y los hermanos muy lindos, pastor, salúdenos a la iglesia. Así que la iglesia en Cornerstone Tehuacán les manda saludos. ¿Ya lo tienen? Ok, vamos a leerlo. A estos 12 envió Jesús. ¿A quién envió?
a estos 12. ¿Y les dio qué? Diciendo, por camino de gentiles no, y en ciudad de samaritanos no. Otra vez, en camino de gentiles, ¿qué dijo? No vayáis, ni en ciudad de samaritanos entréis. Jesús se acerca a un pozo, ¿y quién estaba junto al pozo? Señor, te damos gracias, Padre, en esta tarde, que tú te puedas mover hoy, Padre, en esta iglesia. Bendecimos esta casa. Hay algo sobrenatural, Padre, desde que llegamos, Padre. Padre, la unción, Dios mío, la pasión que hay por alabarte en esta casa, Padre, que siga creciendo cada día más. Y esa pasión que hay en los jóvenes, en las jovencitas, pueda ser contagiada a la iglesia, pero también a las personas que entran a esta casa, Padre. Bendecimos esta casa y Espíritu Santo, Padre, pedimos que tú hables a nuestra vida, que no sean palabras mías, sino que sean palabras del cielo. En el nombre de Jesús, amén. Ok, dice, si lo puedes poner, no lo quites, ahorita te digo, gracias. No sé quién está, pero gracias. No sé quién está moviéndolo, pero a estos 2 envió y les dio instrucciones. Diga conmigo, instrucciones. Una vez más, instrucciones. Dígale a su hermano que está a su lado, instrucciones. Ok, ahora, quiero hablarles de algo muy importante. ¿Cree que las instrucciones sean importantes? ¿Cree que las instrucciones, hay algo de enseñanza en las instrucciones? Ok, ahora, por eso yo les comenté y les dije, Jesús les dice a sus discípulos y les da instrucciones. Por camino de gentiles no vayáis, y por caminos de samaritanos tampoco. Ahora, uno pensaría, Jesús, estás mal, porque tú dijiste que veniste a todo el mundo. Pero porque primero les dice, primero tienen que ir a la casa de Israel. Pero Jesús les da una instrucción bien clara y específica. Y el mexicano, somos muy malos para seguir instrucciones. ¿Cuántos de aquí han leído el manual del carro, de los que tienen carro? Levanten la mano sinceramente, ¿cuántos lo han leído? ¿Cuántos han agarrado el manual de la televisión y lo han ojeado aunque sea una vez? ¿Cuántos han agarrado un iPhone y ya como los jóvenes ya se la saben de todas a todas? Aquí le mueves acá y ni leen ni el instructivo, ¿sí o no? Porque no tenemos esa cultura de leer el manual y de seguir las instrucciones. Y no nos vamos a dar cuenta que en las instrucciones vienen muchos códigos, de los cuales si tú los leyeras, de los cuales que si tú les tomaras atención, te evitarías muchas veces de poder ir al mecánico. Solamente abriéndole 5 veces a la llave, 1, 2, 3, 4, 5, préndelo y se apagó el código. Pero como no lees, lo llevas al mecánico, el mecánico le mete el escáner, te baja 800 pesos y nada más le hizo 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí o no? Las instrucciones son muy básicas para el cristiano. Y ahorita vamos a ver muchos ejemplos. Porque va a decir el pastor, no, claro que no. La Biblia está llena de instrucciones, instrucciones bien específicas de las cuales Dios nos quiere enseñar a cada uno de nosotros. Ok. ¿Cuántos conocen la vida de Nehemías? Ok. Era un leproso. Era un hombre pudiente, un hombre poderoso. Era un hombre que tenía dinero, pero era leproso. Lo único que lo cubría era su armadura. Si se ponía su armadura, nadie se daba cuenta que él estaba leproso, porque se ponía su casco. Él tiene lepra y una de sus sirvientas, y ustedes lo pueden leer en Nehemías capítulo 2, una de sus sirvientas que es del pueblo de Israel, le dice, allá en mi pueblo hay un vidente, hay un profeta que si tú vas, él puede quitarte esa lepra. Él ya estaba desesperado, como muchos de nosotros tal vez estamos desesperados con algo que tenemos y batallamos y no podemos vencer. Y no podemos lograr destruir. Y Naamán va con el rey y le dice, rey, fíjate que mi
sirvienta me dijo que en el pueblo de Israel hay un vidente y un profeta. Quizás si yo vaya pueda ser sanado. Ve. Y el rey le manda presentes, le da cartas y va. ¿Y con quién va? En lugar de presentarse con el vidente, va con el rey de Israel. Primera equivocación. El rey de Israel no era el vidente, era el rey. El que hacía los milagros, el que tenía el poder, el que tenía la unción profética, era el profeta Eliseo. Entonces dice, pues, ¿quién te has creído yo? Yo no. Tienes que ir con Eliseo. Va con Eliseo, y Eliseo, de parte de Dios, ya sabía que venía Naamán. Él ya sabía que venía. Entonces viene Naamán y se presenta delante de Eliseo. ¿Y qué hace Eliseo? Lo baja a recibir. Solamente le da una instrucción. Diga conmigo, instrucciones. Le dijo, ve y lávate ¿cuántas veces? No 5, no 2, no 3, 7 veces en el Jordán. Y él se molesta. Ustedes conocen la historia, lo pueden leer en Nehemías. Él se enoja y él se molesta porque él creía y él quería que el profeta viniera y le rendiría honores. Muchas veces Dios te va a dar una instrucción para trabajar con tu carácter y con tu orgullo. Porque Naamán era un orgulloso, vanidoso, pretendioso, porque tenía dinero, tenía poder. Pero lo que hizo Eliseo fue trabajar con su corazón. Así que Dios va a trabajar con tu corazón. Muchas veces vas a venir al pastor y el pastor, en lugar de orar por ti, te va a dar una instrucción. Y muchas veces nosotros nos vamos hasta, ay, el pastor, yo vine porque tengo una necesidad. Estoy urgido de una necesidad. Pero hay veces, hermanos, déjenme decirle, perdónenme, pero hay veces que venimos al pastor, pero no entendemos nosotros. Por eso es que tenemos muchos problemas, por eso es que tenemos muchas dificultades, porque no sabemos seguir las instrucciones. Yo siempre que iba yo a mi pastora, me decía, ¿has leído tu Biblia? ¿Has orado? Cuando vengas y ores, entonces vienes y platicamos. Porque muchas veces queremos como iglesia que nos solucionen los problemas los pastores, pero así, o Dios de rápido. Y no es así. Y Eliseo le da una instrucción a Naamán. Le dijo, ve y lávate. Y sus siervos de Naamán le dijo, mi señor, pues sí, ya intentaste todo, ya hiciste todo, ¿qué más te da? Es que no hay mejores ríos, no hay mejores lagos. Dios quería trabajar con su corazón y carácter. Y las instrucciones para nosotros de parte de Dios como a la iglesia es para trabajar con nuestro corazón, porque del corazón, dice, nacen todos los males. Lo único que pide el cielo es tu corazón. Del corazón nacen toda la raíz de todos los males, dice la palabra de Dios, tu corazón. Por eso es que Dios es muy importante, que lo primero que quiere trabajar en la persona y lo primero que pide es el corazón. Porque el corazón viene roto, viene lastimado, viene de una diferente cultura. Y Dios quiere trabajar con el corazón de las personas. Pero muchas veces Dios va a trabajar con el corazón de las personas solamente a través de una instrucción. Fue Naamán, se zambulló 7 veces. ¿Y qué pasó con Naamán? Su piel delgadita como la de un bebé. Eliseo tuvo que orar por él. Eliseo impuso manos, derramó aceite y dijo un montón de palabras proféticas. ¿Qué dijo? Ve, lávate 7 veces en el río Jordán. Iglesia, las instrucciones son muy importantes para nosotros. No menosprecies ninguna instrucción de parte de tu pastor. No menosprecies ninguna instrucción en la Biblia. Pastor, ¿y dónde están todas las instrucciones? La Biblia es el mejor manual. David,
David, el hijo olvidado, el hijo menor, el hijo despreciado. Ustedes conocen la historia de David. El profeta Saúl es rechazado por desobedecer. Ahorita vamos a ese tema. Porque a Saúl le dan una instrucción y no la sigue. Pero Dios escoge o se hace de otro rey conforme a su corazón. El profeta va y visita a su papá de David y dice, pues sabes que Dios ha escogido rey sobre esta casa. Manda a traer a sus hijos, los más grandes, los más fuertes, los más bonitos, los hijos de papi y mami. Levante la mano los hijos de papi y mami. Eso, está bien, mis nenas, está bien. Esos niños de papi y mami que el papá no quiere que muevan nada, que no quiere que hagan nada, que todo se lo da y que no quiere hacer ningún esfuerzo. Esos eran los primeros hijos que mandó el papá de David. Los hijos de papi y mami que no se ensuciaban las manos, ni siquiera lavaban los trastes. El que lo hacía era David, porque David olía a oveja. Apestaba a estiércol porque estaba con las ovejas. Pero pasaron todos los que para el papá creía que iban a ser el rey. Y Samuel dijo, ¿no te falta alguien más? Sí, ahí hay uno, pero pues es un chamaquito delgadito. Dice, creo que se cae solo, no se sabe amarrar los guaraches. Dice, tráemelo. Y solamente, ¿qué hace? Cuidar las ovejas. Con eso es más que suficiente. No es necesario que estés aquí cantando, alabando, tocando un pandero. Simplemente haciendo el aseo de los baños, estás haciendo algo grande para el reino de los cielos. A veces queremos hacer cosas espectaculares para que la gente los vea o para que diga, Señor, aquí estoy. Pero Dios no se fija en lo grande, siempre Dios se fija en lo más sencillo que tú hagas para el reino de los cielos. Entonces, David viene, lo ungen como rey, y después de que lo ungen como rey, él pudo haber dicho, yo ya soy el rey. Así que hínquense todos delante de mí, ¿no? Pero su padre le da una instrucción y le dice, ve, porque se levantó guerra, y visita a tus hermanos, llévales pan, llévales leche, llévales miel, y también dale al capitán. Diga conmigo, las instrucciones te proyectan. Ahora yo les pregunto, si David no hubiera obedecido, ¿hubiera llegado a ese lugar con el gigante? Llega a ese lugar, David es obediente a la instrucción que le da su padre y se encuentra con el gigante, lo destruye, lo decapita y David es visto por todo el pueblo. Por todo el pueblo. Dios lo proyectó, buscó el momento específico para que David fuera proyectado delante del pueblo de Israel. Y todo eso fue sucediendo a través de una instrucción solamente. Ve y llévales de comer a tus hermanos. Ve y dales de comer al capitán, llévale a esto. Y David era un hombre obediente que sabía seguir las instrucciones de Dios. Así que, iglesia, tú tienes que aprender a ser obediente a las instrucciones que te da tu pastor. Si el pastor te dice, ¿sabes qué? Tienes que lavar en los baños durante 3 meses. Pastor, ¿pero por qué? ¿No hay alguien más? Pastor, si yo soy licenciado, trabajo en oficinas, démela como de secretario o de contar los diezmos y las ofrendas. Pero no te das cuenta que Dios está probando tu corazón. No te das cuenta que Dios está probando porque Él quiere proyectarte a algo mucho más grande. Dios no usa personas orgullosas, Dios usa personas humildes y sencillas. Porque Él habita con el humilde, mas al altivo lo mira de lejos, dice su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Así que si te mandan una instrucción y es ir y visitar y orar por alguien, ve a orar por alguien. Si alguien te dice, ve, y si el pastor te dice, oye, lávame mi coche. Ay, pastor, como que ya se la está creyendo usted, ¿no? No lo puede lavar, porque así hay, a mi papá se lo han dicho. No saben amar ni seguir una instrucción. Y no saben es que es Dios probando su obediencia y su corazón. Porque cuando hay una persona humilde y sencilla, hay un corazón bueno y sano para que Dios pueda bendecir.
porque es una persona que no se va a volver loca con la bendición, sino es una persona sabia que va a saber administrar la bendición que Dios le va a dar. Y muchas veces tú no quieres recibir una instrucción porque es muy pequeña para ti o muy sucia para ti, pero te das cuenta que ahí está el poder y la bendición de parte de Dios. Diga conmigo, instrucciones. Yo no soy como el profeta Leonel, yo soy más tranquilo. Pero yo creo que les está sirviendo, ¿verdad? La viuda y Eliseo. Era una viuda que ya no tenía nada más que poquito de aceite. Y le pregunta a Eliseo, ¿qué tienes? Como muchas veces el pastor les pregunta, ¿qué tienen en casa? Y muchos dicen, nada, pastor. Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 1. Le pregunta, ¿qué tienes? Nada. ¿Qué tienes? Solo un poquito de aceite. Y él le dijo, ve y consigue un montón de vasijas, pide prestadas, y fue clara la instrucción, y que sean muchas, que sean muchas, que sean muchas. Y muchas veces Dios te está diciendo, ¿qué tienes en casa para poder bendecir la casa donde tú vienes a alabar a Dios? Muchas veces Dios ha hablado a tu corazón, ¿qué tienes para tú poder dar a otros? Y muchas veces tú has dicho, nada, no tengo nada, y tal vez no tenemos nada, pero tenemos algo como aquella viuda de todo lo que tenía. Tenemos algo que para nosotros es mucho y pensamos que con eso iba a ser suficiente. Pero Dios te está diciendo, ¿qué tienes? Y muchas veces nosotros decimos, nada. Dígame, ¿la instrucción desata la bendición? ¿Lo cree o no lo cree? Y muchas veces somos como esta mujer. El pastor pregunta, ¿quién quiere sembrar en la casa? Es que no tenemos nada, pastor. No tenemos, vamos a pagar lo del carro, lo de la casa, lo de la luz. Está bien. Mi papá es de esas personas, no les ruega a la iglesia. Él saca todo por sí mismo. Y toda la bendición se la está llevando el pastor. Y la iglesia, pobre. Conocí a un pastor que Dios le dio una visión grande. Y él era fiel a la visión que Dios le dio y oraba por una iglesia grande, cuartos, un auditorio grande, sonido. Y llega un político, bueno, creo que no sé si era político, no recuerdo bien cómo nos los platicó. Y le dijo, dame tu proyecto y yo te voy a dar todo para tu proyecto. Ojo, nota, si quieres que Dios te bendiga, ya tienes que tener tu proyecto ya escrito. Porque Dios no bendice proyectos que nada más están aquí. Dios bendice proyectos que ya están escritos. Escribe la visión y corre con ella. Y si le enseñó el proyecto, ¿cómo le llaman? Los planos. Perfecto. ¿Cuánto es? Tanto. Mañana te lo doy. Y él va a orar, a agradecerle a Dios, porque pues creía que era de parte de Dios, y Dios les dice, no es así. Y él se saca de onda. Pero Señor, tú me dices esta visión y Dios ya proveyó, pero no es así. Y él otra vez, ya saben cómo somos nosotros de necios, ¿no? Creo que como que no estoy escuchando bien, ¿verdad? Ay, como que, da los 500 pesos que tienes. Ay, esos son para toda la semana. A ver, Señor, voy a orar otra vez. A ver si no es uno de a 50, ¿no? Y él oró una y dos y le dijo no. Y él tuvo que decirle con tristeza, dice, con tristeza le dije, ¿sabes qué? Te agradezco mucho tu apoyo, pero no es así. Y después él fue a orar desconsolado y él le dijo, ¿sabes por qué no es así? Porque si yo lo hago así, vas a enseñar a una iglesia que dependa de otros y que no aprenda a dar. ¿Qué prefieres? ¿Una iglesia pequeña pero rica o una iglesia entre comillas grande y pobre? No, pues una iglesia rica. ¿Y cómo hacemos que Dios pueda bendecir y que puedan ser ricos? Le dijo Dios, dando. Entonces, haz que la iglesia comience a dar y comience a crecer. Y así lo hizo. Empezó la iglesia y empezó la iglesia y empezó y terminaron el proyecto que Dios le dio. Y no necesitó de una persona,
sino de la propia iglesia salió la bendición. Y Dios bendijo la iglesia. Y muchas veces Dios te ha preguntado: ¿qué tienes para bendecir al pastor? ¿Qué tienes para bendecir a la familia pastoral? ¿Qué tienes para poder bendecir a otros? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Yo lo compartía esto en San Luis. Muchas veces tenemos otra muda de ropa muy bonita y muy lujosa. Muchas veces tenemos comida en casa, pero hay mucha gente allá afuera que no tiene que comer. Hay mucha gente allá afuera que no tiene que vestir. Y la iglesia está encerrada en 4 paredes y no podemos ir a las calles y levantar a alguien que sea cochino, que esté sucio y decirle: Jesús te ama y solamente le quiero decirte, te traje este alimento, punto. Pero no queremos hacer eso. Nosotros somos una iglesia pequeña, pero que damos de comer en las calles y damos de comer en los hospitales. Por eso es que hemos visto la mano de Dios con nosotros y Dios nos ha bendecido. Le puedo decir a ustedes que a mi padre no tiene dinero, no tiene cuentas, pero tiene una camioneta y tiene 2 carros que le han dado. Porque es un pastor que le gusta dar, pero sobre todo que ve la necesidad y si Dios le dice: tienes que hacerlo, lo hace. Y muchas veces Dios te ha decidido: tienes que bendecir esta casa y has acortado tu mano. Y es una instrucción de Dios. Y esta mujer hizo lo que le dijo el profeta. Fue a conseguir prestadas muchísimos cántaros, muchísimas vasijas. Y el profeta oró y todas se llenaron de aceite. Le dijo: ve y paga lo que tienes y vive. Y esa palabra que dice y vive, ¿qué quiere decir? Que Dios le dio una empresa para poder vivir cómodamente durante muchísimos años hasta que Dios le dijera: hasta aquí. Solamente tuvo que ser obediente a la voz de Dios, a la instrucción de Dios de lo que ella tenía que hacer. Otra mujer, Elías. Llega a Elías con hambre, una torta, le hace de comer. Y dice la Biblia, que es lo que más me impacta: yo ya le dije a una mujer que te atienda y que te dé. Eso me impacta, porque cuando llega Elías y le pide de comer, le dice: no tengo, solamente estoy esperando hacer una torta, hacérsela a mi hijo y a mí. ¿Y qué? Y morir. Pero lo que me impacta es que Dios le dice: yo ya le di la instrucción a esta mujer para que te dé. Y a veces nosotros hacemos oídos sordos a lo que Dios nos quiere decir, porque Dios quiere bendecirte, hermano. Dios quiere bendecirte, iglesia, pero Dios quiere que tú hagas algo, que tú te muevas. Solamente Jesús le decía a alguien: ¿qué quieres que yo haga? Que yo sea sanado. Y solamente les decía: ¿crees? Sí. Creer es actuar, creer es hablar, creer es dar. Solamente eso. Le dio una instrucción. Le dijo: hazme una torta en medio, cocínemela. No me la cocines arriba, cocínamela en medio. Qué tremendo es eso. Lo hizo así. ¿Y le faltó la harina a esta viuda? Nunca. Solamente le dijo qué poderosas son las instrucciones. 10 leprosos, otra instrucción. La Biblia está llena de instrucciones. 10 leprosos se encuentran con Jesús. ¿Y Jesús ora por ellos? No, solamente les dice: váyanse y preséntense delante del sacerdote, váyanse al templo. Y solamente fueron obedientes a lo que Jesús les hizo, lo que Jesús les dijo. Y ellos, durante el camino o a la mitad del camino, ellos fueron limpios. ¿Cuántos dicen amén? Pedro, que Dios lo habló 2 veces. La primera vez que estaba haciendo Pedro, pescando. La segunda vez que Jesús lo fue a buscar, ¿qué estaba haciendo? Pescando. Pero lo más impactante de esto me impacta, si podemos estudiar o profundizar un poco, la primera vez que Dios habla a Pedro en la barca, y que igual toda la noche, esa palabra, toda la noche hemos pescado. Bueno, toda la noche hemos intentado y no hemos pescado nada. Ya estamos cansados, ya estamos fatigados, Señor, ya no podemos más. Y tal vez nosotros hemos intentado muchas veces abrir un negocio, una y otra y no nos sale. En lugar de ganar, pues perdemos la inversión a veces. Tal vez con tu pareja, tal vez con tu matrimonio. Pastor, es que ya lo intenté muchas veces con mi esposo, pero no se da y no se da. Ya estoy cansado. El hombre o la mujer. Los estudiantes.
es que ya hice mis exámenes aquí y acá y no entro. Así estaba Pedro, ya estoy cansado la primera vez. Y Dios le dijo, echa la red. La echó a la red y el barco, ¿qué? Se hundían. Pero les hago una pregunta, ¿saben cuánto pescó Pedro? Los historiadores dicen que todo lo que él pescó era el trabajo de más de 3 años. ¿Qué les dice eso? No. Es que cuando Dios llama a alguien y dice, sígueme, ese va a encargar de darte todo lo que tú necesitas para proveerle a tu familia. Porque Jesús dejó todo, Pedro dejó todo por seguir a Jesús, pero no lo dejó sin descuidar a su familia. Porque los historiadores, los que leen, los que saben, tienen conocimiento, dice que lo que pescó esa noche era lo de la ganancia de más de 3 años. ¿Y cuántos años estuvo Pedro con Jesús? 3 años y medio. Dios nunca da medias, Dios da siempre completo y lo que necesitas. La segunda vez, igual Pedro se regresa a pescar. Pedro era líder, se van muchos con él y le dice, ¿qué has hecho? ¿Qué estás haciendo pescando? Y no hemos pescado nada. Y Jesús le dice, creo que es Lucas 21, 3 y 4, si no me equivoco, le dice, a la derecha. Y cuando él escucha a la derecha, él se acuerda de la primera vez de quien le dijo dónde tenía que echar la red. Igual vuelve a pescar y igualmente se vuelve a llenar la red. Solamente una instrucción. Pero nosotros como iglesia, desde el principio, nosotros lo que hemos hecho no es seguir las instrucciones. Génesis capítulo 2 y verso 16. Dios le da una instrucción a Adán y a Eva: de todo árbol comerás, pero menos de este, porque el día que tú comas, ciertamente morirás. El ser humano por naturaleza no sabe seguir instrucciones. ¿Y qué pasó con Adán y Eva? Fueron desechados, desterrados del paraíso solamente por no escuchar y no seguir una instrucción. Dice la palabra de Dios: las ovejas oyen mi voz y me siguen. Eso quiere decir que la iglesia conoce la voz de Dios. Entonces, si tú no estás siguiendo las instrucciones, es porque tú no conoces la voz de Dios. Es porque no tienes comunión con Dios. Cuando tú tengas comunión con Dios, tú vas a conocer cuando alguien te está diciendo, tienes que hacer esto. El cielo me está diciendo que ya haga esto, lo voy a hacer. Desde el principio, las instrucciones han sido quebrantadas. Cuando no sigues las instrucciones, estás camino a la muerte y a la miseria y al fracaso. Si estas personas no hubieran seguido las instrucciones, hubieran seguido siendo miserables, los leprosos, la viuda. Hubieran terminado muertos, los leprosos. Y fracaso como David. Pero las instrucciones te llevan al éxito, te llevan a la vida. ¿Cuántos dicen amén? Saúl, 1 Samuel 13:8, Saúl no sabe seguir instrucciones. Y ahí Samuel le dice a Saúl: si tú hubieras seguido las instrucciones, hubieras confirmado tu reino, hubieras establecido tu reino para ti y para tus generaciones. Cuando tú sigues una instrucción y eres obediente, lo que Dios hace es confirmar tu ministerio. Lo que Dios hace es posicionar tus generaciones. Porque a través de no seguir una instrucción, Saúl, todas sus generaciones se perdieron de ser reyes. Todas sus generaciones, digo todas, más que uno quedó, pero estaba lisiado. Pero David se acordó de su amigo Jonathan. Lo trajo y lo hizo sentar a la mesa, lo cubrió con unos manteles y nunca más se vio.
que él era lisiado. Y siempre estuvo sentado a la mesa del rey, comiendo y bebiendo y disfrutando de lo que un día sus antepasados no lo pudieron hacer. Eso es la misericordia y eso es el amor de Dios para con nosotros. Saúl lo que hizo fue ofrecer holocausto él, y él no lo tenía que hacer. Lo tenía que hacer ¿quién? El profeta. Pero se desesperó, el pueblo lo empezó a inquietar y decirle: ya estamos cansados, ya tenemos hambre y ya queremos hacer esto, ya queremos conquistar, ya queremos. Y él se desesperó y ofreció holocausto. La primera instrucción que él no hizo fue dejar vivo a los reyes y dejar al vivo a lo más gordo de los animales. Y la segunda instrucción que él no hizo fue: dijo, tú no tienes permitido ofrecer, yo voy a ofrecer, espérame, yo voy a llegar. Y él no supo seguir la instrucción, se desesperó. A veces nos desesperamos, que a veces no vemos la voluntad de Dios en nuestra vida. A veces nos desesperamos que no vemos la mano de Dios. A veces nos desesperamos que es que Dios no quiere nada conmigo. Ya oré, ya ayuné, ya hice lo que me hizo el pastor, pero no veo la solución. No te desesperes. Dios te dio una instrucción a través de tu pastor. Sé paciente, el momento va a llegar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. No lo tengo aquí, pero sí lo tengo. Primera de Reyes capítulo 2:35. Semeí, perdón. Me impacta la historia de este hombre. Fue un hombre que habló en contra de David. Era un hombre que era detractor del reinado de David. Era un hombre que hablaba mal de David. David se muere, Salomón es rey y Salomón le da misericordia a Simeí, porque él se acuerda de lo que le había hecho a su padre, pero le dice: ¿sabes qué? De estos límites no tienes que pasar. De estos límites no tienes que pasar, porque el día que tú pases este límite, ciertamente morirás. Diga: límites. No se enoje con el pastor cuando él le ponga un límite. Hermanos, es un principio bíblico. Desde el Génesis está. Dios puso límites a la tierra, al mar, al cielo. Le puso límites. Es necesario que a nosotros nos pongan límites. Los límites son protección. Los límites son cuidado para nosotros. Los límites te dan seguridad, un lugar seguro. Pero muchas veces, queremos que el pastor está en contra de nosotros, no con nosotros, porque nos pone límites. Pastor, quiero hacer esto. Tranquilo, vamos paso a paso. Primero tenemos que hacer esto. Pastor, pastor, hay que hacer lo que la otra iglesia hace. Mijo, aquí tenemos una visión. La visión es esta. Pero pastor, y tal parece que es que este pastor no quiere hacer, no quiere esto, no quiere el otro, no quiere crecer, no quiere avanzar. Pero no te das cuenta que el pastor, Dios le dio una visión y el pastor, está cuidando tu corazón. Y dice Simeí que unos hombres le dijeron: tus siervos se han perdido. Ahí lo pueden leer en la historia. Tus siervos se han perdido y los encontramos en tal lugar. Y él agarró su animalito, fue a buscar a sus siervos y regresó a donde el rey le había dicho. Llega a oídos del rey Salomón. Simeí se salió de los límites. Lo manda a llamar y como excusa dice: es que mis siervos no llegaban y los fui a buscar. Y hay veces que nosotros nos dan una instrucción y a veces pensamos que el pastor está mal, o pensamos que nosotros estamos bien, como Jesús. Jesús les dijo: no vayas con gentiles ni samaritanos. Pero Jesús, estás equivocado. La salvación está para todo el mundo. Claro que es para todo el mundo, pero primero tenemos que ir a la casa de Israel y después vamos con los gentiles, porque ahí yo les voy a enseñar lo que tienen que hacer. Tienen que prepararse primero con la casa. Primero tienen que aprender a compartir. Primero tienen que aprender las costumbres de cómo se hace. Primero tienen que vivir las señales para que después, cuando hayan vivido con los de la casa, entonces tengan el poder y la autoridad para salir a los gentiles y salir con los samaritanos. Siempre hay una intención en una instrucción.
No había hecho algo malo, si me hizo solamente lo que fue es ir a buscar a sus siervos. No hizo otra cosa, pero rompió una instrucción. Y Salomón lo mató con toda su familia. Límites. Jonás, ¿cuál fue la instrucción? ¿A dónde? ¿Y a dónde se fue? Necio. ¿Cuántos necios hay aquí? La instrucción fue bien clara: ve a Nínive. Pero él parecía que es mejor Tarsis, es mejor ciudad, es más cómodo, es más tranquilo. Dios lo quería sacar de su comodidad. Dios lo quería sacar de su comodidad y llevarlo donde había necesidad. Iglesia, Dios te va a sacar de tu comodidad y te va a llevar a donde hay necesidad, porque ahí Dios va a mostrar su poder y su gloria a través de ti. Pero somos necios. Siguió la instrucción al revés, se fue en una barca y regresó en un pez. Al final siempre tienes que llegar a donde Dios te ha llamado. Yo le digo a los jóvenes: ¿cómo quieres llegar a tu propósito? ¿En una barca limpiecito o todo vomitado y que un pez te lleve? Pero al final tienes que hacer lo que Dios te ha mandado, porque Dios está empeñado en usarte, Dios está empeñado en sanarte, Dios está empeñado en utilizarte. Dios quiere hacer algo en tu familia, en tu hogar, en esta iglesia. Solamente tenemos que seguir las instrucciones. Iglesia, el pastor les va a dar instrucciones de lo que tienen que hacer, porque el cielo le ha dado instrucciones al pastor de lo que él va a hacer para que esta iglesia siga avanzando, para que esta iglesia siga creciendo. Y usted tiene que ser obediente a la instrucción de parte de Dios a través de su pastor de lo que usted tiene que hacer. Vamos a evangelizar, ¿y qué va a decir? Amén. Tráigase 1 kilo de arroz, 1 kilo de frijol, 1 kilo de aceite. Vamos a salir a los lugares más vulnerables y vamos a repartir. Y no vamos a decir absolutamente nada, porque la grandeza de una iglesia no se ve en la estructura, no se ve en cuánta gente tiene o los mejores instrumentos. La grandeza de una iglesia se ve cuánto impacta donde Dios la puso. Esa es la grandeza de una iglesia. No cuántos miembros tiene, sino cuánta gente impacta. Y yo sé que esta iglesia va a impactar a muchísima gente, porque Dios le ha dado una instrucción clara y precisa. No tenga miedo a seguir una instrucción. No tenga flojera a seguir una instrucción. No desprecie una instrucción, porque ahí está el poder de Dios para tu vida. Yo no sabía seguir instrucciones. A nadie les gusta seguir instrucciones. A nadie nos gusta estar bajo autoridad. Pero cuando uno está bajo autoridad y cuando uno sigue instrucciones, Dios lo comienza a bendecir. ¿De qué le sirve tener al hombre visión y pasión si no tiene una dirección? No sirve de nada. La visión es buena, la pasión es buena, pero tarde o temprano se acaba, y la visión tarde o temprano se nubla. Lo único que te va a mantener bien en la visión y en la pasión es la dirección, y dirección es estar bajo autoridad y rendir cuentas y decirle: pastor, estoy haciendo esto. Yo hasta le digo: pastor, voy a ir acá, voy a ir allá, voy a ir acá. Nosotros tenemos un ministerio que se llama Encendidos. No me gusta casi compartir de esto porque me gusta más compartir, pero Dios me dio un sueño desde pequeño. Era impactar generaciones, era impactar jóvenes. Yo soñé que estaba delante de muchos jóvenes. Yo dije: Señor, ¿qué está pasando? Yo tenía la edad de 8 o 9 años y eran como 3 o 4 años, pero casi todos los días soñaba lo mismo y no sabía lo que Dios quería para mí. Pero fui un hombre que fue despreciado desde pequeño. Fui un hombre que fue desahuciado desde pequeño. Pero cuando eres desahuciado y cuando eres despreciado, más Dios te va a utilizar. Yo compartí en San Luis: la salvación vino por una mujer. ¿Sí o no? ¿A través de quién? De María. ¿Cuántos hombres desprecian y no valoran a las mujeres? ¿De dónde viene la raíz de Jesús? ¿De Raquel o de Lea? De Lea, la despreciada, la que no quisieron, la que desecharon. De ahí viene Jesús.
¿De dónde viene Jesús? De una prostituta, Rahab. Rahab de Booz engendró a Isaí, Isaí engendró a David, y de ahí viene Jesús. Perdón, Rahab de Salmón, Salmón Booz, y de Booz Isaí, Isaí David. De una prostituta. ¿Cuántos dicen amén? De lo que la gente menosprecia, de lo que la gente desecha, es Dios de lo que más va a utilizar. Así que no te sientas despreciada, no te sientas pequeña, porque delante de Dios eres grande.